Muchas gracias por acompañarnos en la clase número 2 del entrenamiento en diagnóstico avanzado de baterías. El tema de hoy va a ser cómo la capacidad interna de la batería influye en el desempeño de los vehículos, y también vamos a comprender y a profundizar de cómo es eso que los diagnósticos errados ocasionan reprocesos y generan sobrecostos. Así que acompáñenos en la clase de hoy. Y recuerden que este entrenamiento llega a ustedes gracias a la alianza Importadoras Asociadas y Tecnicentro Los Colores. Son dos empresas que están alineadas con el segmento vehicular en lo referente a autopartes y maquinaria automotriz. Ahora sí, entremos en materia. Bueno, y el objetivo de esta charla es que te hagas esta pregunta: ¿cómo hacer parte del 1% que está evolucionando en diagnóstico automotriz avanzado? Ahí te la dejo y la vamos a tener presente durante todo el entrenamiento para que la vayas procesando. ¿Listo? Bueno, ¿qué temas vamos a tratar hoy? Lo primero, la capacidad como fuente de energía real. ¿Qué representa la capacidad en amperios hora y cómo influye realmente? También vamos a ver qué diferencia hay entre capacidad nominal, real y disponible, y por qué dos baterías con el mismo voltaje pueden tener desempeños completamente distintos. Además de eso, veremos la caída de tensión bajo carga. ¿Qué quiere decir eso? Cómo la capacidad determina la estabilidad de voltaje durante la demanda de corriente. También vamos a ver la relación entre resistencia interna, caída de tensión y pérdida de potencia, y cómo se representa operativamente una capacidad de batería deficiente. Bueno, el efecto de la pérdida de capacidad en el sistema automotriz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la baja capacidad afecta el arranque, el alternador y los sistemas electrónicos modernos? También vamos a analizar una falla real, el código P0300. Este va a ser nuestro caso de estudio real para el día de hoy. Entonces quiero invitarlos en este momento para que hagan una consulta. Es muy fácil tener información técnica sobre los códigos solamente escribiendo esta parte. Entonces te invito a que luego de la charla entres al navegador, puede ser Google, ingresas el código P0300 y él te va a entregar una información, y con eso puedes empezar a tener una base fundamental sobre de qué se trata este código de falla. Bueno, este va a ser nuestro caso de estudio real. Para comprender mejor el código P0300, vamos a analizar un subsistema del motor en tres fases, pero esto aplica para cualquier sistema electrónico del vehículo, ¿ok? Bueno, y ya entrando en materia, el caso de estudio es este vehículo. Como el entrenamiento lo ven desde diferentes regiones geográficas, puede que en algunos países no figure este vehículo con esta referencia o simplemente no sea comercial, pero para nuestra región geográfica corresponde a un vehículo Chevrolet es un Chevrolet Spark GT, así se conoce, con motor 1200. ¿Cuál fue el caso de estudio? En el año 2012 aproximadamente ingresa uno de estos vehículos al taller porque tenía una falla irregular, una falla inestable. La cliente, era una señora, mencionaba que el vehículo trabajaba correctamente y de un momento a otro empezaba a fallar, se quedaba sin fuerza, presentaba jaloneo pero no era constantemente. Cuando llegaba el vehículo al taller, hacíamos los diagnósticos, hacíamos las verificaciones, nos aparecía un código de falla, em, pero no nos mostraba la causa o el síntoma, no era evidente cuando estaba en el taller. Entonces procedimos a hacer una serie de actividades de rutina, y entre ellas estaba el diagnóstico con el escáner, y encontramos esta falla. La voy a leer en este momento para hacer un zoom de lo que podemos encontrar y cómo al final la solución no estaba directamente relacionada con esto. Bueno, entonces el código P0300 significa que el motor tiene una falla de encendido aleatoria.
en uno o más cilindros, lo que causa inestabilidad, pérdida de potencia y variaciones. Las causas comunes incluyen problemas con las bujías, cables de encendido, bobinas, inyectores de combustible o fugas de vacío, aunque también puede estar relacionado con problemas de compresión o sensores del motor. Bueno, este es un resumen que nos hace el navegador cuando colocamos este código de falla. Cuando hacemos el diagnóstico con el escáner es mucho más simplificado, no se extiende tanto, pero es un punto de partida para empezar a analizar qué es lo que está pasando con este vehículo. Para empezar a analizar el vehículo, descartamos de entrada una falla de sincronización o de afinación porque el vehículo cuando se encontraba en el taller trabajaba correctamente. Entonces estábamos tratando de buscar la condición en la que se presentaba la falla. Pero para hablar de eso más adelante, necesitamos comprender mejor el sistema que vamos a trabajar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que vamos a conocer el sistema de punta a punta. ¿Cuál sistema? Como está asociado a una falla de encendido, entonces lo que vamos a hacer es conocer ese sistema en tres fases. Primero, la fase uno del sistema de encendido, elementos de la comunicación electrónica, así vamos a denominar este punto. Entonces, ¿qué tenemos en la fase uno? Tenemos un elemento que es un emisor, en este caso será el sensor, y el emisor es el que se encarga de generar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Una información que entrega el emisor hacia el receptor. ¿Y quién será el receptor en este caso? La computadora, porque el receptor es el elemento que recibe y decodifica el mensaje. Entonces, miren la forma tan interesante como empezamos a comprender esta primera fase del sistema de encendido. Entonces, tenemos un sensor, un mensaje y una computadora. ¿Cómo se envía ese mensaje? El mensaje es un código, entonces viene a ser la señal generada por el sensor que llega a la computadora. Y un código es un sistema de signos con el que se transmite el mensaje. Y esto es muy importante, muchachos, el canal. ¿Cuál es el canal para que el sensor envíe información a la computadora? El canal es el cableado y el canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Entonces, viéndolo de una forma más gráfica, lo que tenemos es un emisor, que es el sensor que genera una señal. Tenemos el mensaje, que es la información que envía el sensor a la computadora, que en este caso es el receptor. El código es una señal que se envía y el canal es el cableado. Entonces, dense cuenta todo lo que tenemos en común para que haya una transmisión de información entre el sensor y la computadora. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de esa primera fase. ¿Qué vemos aquí? Vemos un sensor CKP que está leyendo la información de la rueda fónica y la envía a una computadora. En este caso tomamos como referencia a una computadora OnData, que es una computadora programable, pero hace las veces de un módulo electrónico. Estamos hablando del módulo del motor, entonces vimos el sensor CKP que está enviando una información a la computadora. Esa es la primera fase del sistema de encendido. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar acá? Tenemos que analizar el sensor, tenemos que analizar la computadora, tenemos que analizar la línea de comunicación, que es el cableado, para verificar si el mensaje está llegando correctamente. Entonces, por eso es tan importante tener acceso a los planos eléctricos o conocer el concepto básico. Lo que estamos viendo es si ese código P0300 está asociado a esta parte del sistema de encendido. Luego de que analizamos la fase uno del sistema de encendido y vimos que no había problemas en esta parte porque el sensor estaba generando señal, la computadora le estaba reconociendo y no vimos problemas de comunicación en la línea, descartamos que esta fuera la causa de la falla del código P0300 y procedemos con la siguiente fase. En este momento vamos a analizar la fase número 2
¿Y qué tenemos acá? Tenemos ahora que cambia, en este momento la computadora se vuelve el emisor, que es el elemento que genera el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es una información entre emisor y receptor, y en este caso el receptor es la bobina. El receptor es el elemento que recibe y decodifica el mensaje. Entonces tenemos una información que ya procesó la computadora proveniente del sensor, y de allí sale un mensaje hacia la bobina. ¿Cuál es ese mensaje? Son las señales de control. Aquí lo tenemos. Entonces, la señal es un código, que es un sistema de signos con el cual se transmite el mensaje. ¿Y a través de qué se transmite? A través de un cableado. Entonces, la computadora genera unos pulsos de bobina que son los que se encargan de activar ese elemento. Y aquí es donde tenemos que comprender qué es, cuáles son las fases de la transmisión de información. En la fase número uno, el emisor era el sensor y el receptor era la computadora. Pero en esta fase número 2, la computadora se convierte en emisor porque es la que envía una señal y la bobina es quien la recibe. ¿Ok? Ahora, observando esto de forma gráfica, lo que tenemos acá es el emisor, la computadora, que envía un mensaje. ¿A quién? A la bobina. ¿Qué mensaje le está enviando? La señal de control. Este tipo de bobinas, hay otro entrenamiento que tenemos disponible también, habla de los esquemas de conexión de bobinas. Entonces, para este caso, es una bobina de 3 pines, donde el pin de la mitad es la alimentación de positivo y esa señal viene directamente desde bajo llave. Pero la señal de control proviene de la computadora. Entonces, la computadora en la fase número uno recibe la información del sensor y en la fase número 2 es la que envía el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es un código que en este caso para control de bobinas puede ser una señal convencional o una señal transistorizada. Eso hay otro entrenamiento en el cual se habla específicamente de las diferencias entre estas dos señales. ¿Y cómo lo hace? A través del canal que es el cableado. Entonces, ¿qué procedemos a hacer con el vehículo del caso de estudio? Diagnosticamos si estaba la computadora enviando la señal correctamente a la bobina, verificamos con herramientas básicas que era correcto y se hizo chequear la bobina. Cuando la bobina regresó del laboratorio de pruebas nos dijeron que estaba funcionando correctamente, entonces comenzamos a descartar entre la fase uno y la fase 2 que se encontrara allí la causa del problema. Y así se ven los componentes de la fase número 2. Tenemos la computadora, un ejemplo de computadora, todas pueden cambiar, y tenemos el receptor, que es la bobina. Entonces, entre estos dos elementos tiene que haber buena comunicación para que el vehículo opere correctamente. ¿Listo? Lo que verificamos durante las pruebas realizadas es que en esta fase número 2 no teníamos ningún inconveniente. Entonces, lo que analizamos en este punto era la comunicación entre computadora y el paquete de bobinas. La computadora era el emisor, el paquete de bobinas se convierte en el receptor. Y aquí tenemos la línea de comunicación para que la computadora envíe el mensaje. Entonces, estuvimos revisando esta parte del sistema para verificar si alguno de ellos tenía problemas, y era lo que nos estaba causando el código P0300. Al validar que todos los elementos relacionados en la fase número 2 eran correctos, procedimos a descartar que esta era la causa de la falla y seguimos adelante en la búsqueda de ella, que es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora avanzamos a la fase número 3. ¿Y qué encontramos en ella? Encontramos que en este caso la batería se convierte en el emisor, que es el elemento que entrega un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La información entre emisor y receptor. ¿Y quién es el receptor en este caso? El receptor es
la computadora, porque es el elemento que recibe y decodifica el mensaje. Entonces, ¿qué vimos acá? Tenemos un código o la señal, que es la información que le envía la batería a la computadora. ¿Qué información está enviando? Información de voltaje. Eso es lo que le está enviando la computadora, la batería a la computadora. ¿A través de qué? De un canal que es el cableado. Y esta información es sumamente importante. ¿Qué tiene que recibir la computadora? Un voltaje de alimentación y una buena tierra o masa. Si alguno de esos dos elementos tiene problemas, todo el sistema va a colapsar. ¿Ok? Y así se vería la fase número 3 de nuestro sistema, donde la batería es quien envía el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? 12 voltios de alimentación y tierra. La computadora se vuelve el receptor, quien recibe esa información y se encarga de llevarla a los diferentes sistemas del vehículo. ¿Cuál es el código? Alimentación de 12 voltios respectivamente y tierra o masa. Y eso se hace a través de qué? A través del canal, que es los cableados eléctricos que conectan todos estos elementos. ¿Qué tenemos en esta parte de la fase número 3? Entonces vemos la computadora y vemos también la batería. Aquí estaríamos completando los dos elementos que se comunican para la fase número 3 y es donde tenemos que verificar en qué condiciones se encuentra dicha comunicación. Y luego de revisar la fase número 3 del subsistema de encendido, nos dimos cuenta que la batería no estaba enviando correctamente la información a la computadora. ¿Cuál es esa información? Una buena alimentación y en este caso era lo que nos estaba generando el código de falla P0300. Y aquí observamos el esquema eléctrico para la fase número 3 de nuestro sistema. Tenemos una batería, que en este caso es el emisor, tenemos una computadora que es el receptor y el mensaje que tiene que llegar a través de ellos dos es la alimentación de voltaje que en ocasiones se pone deficiente y es lo que nos está generando el código de falla. Entonces, puntualmente esta es la línea por la cual está llegando la alimentación de voltaje a la computadora y es precisamente acá donde se ve esa alteración. ¿Qué es lo que tenemos? En ciertas condiciones de manejo o de operación del vehículo, la información que tenía que llegar a estos dos pines de la computadora no era la correcta y esto estaba ocasionando las fallas de funcionamiento del vehículo. Entonces ese código P0300 asociado a una falla del sistema de encendido que inicialmente uno pensaría que tenemos dificultades en la bobina o ya profundizando un poco más que podría estar asociado en la información que envía el sensor CKP hacia la computadora, nos dimos cuenta con las verificaciones previas que aquí no había problema, que del sensor, aquí en esta parte de la bobina tampoco había problema y que la causa de la falla se estaba ocasionando por una información de la batería deficiente hacia la computadora. Entonces, muchachos, aquí es muy importante tener en cuenta una ruta de diagnóstico para poder identificar en dónde tenemos problemas y no estar cambiando innecesariamente componentes que luego de ello nos muestran que la falla aún persiste. Entonces, ¿cuál es la invitación, muchachos? Este es un ejemplo de cómo podemos subdividir un sistema para irlo analizando detalladamente e ir definiendo qué componentes son correctos, qué información es correcta y en dónde realmente se encuentra la falla. Aquí vemos un pantallazo del diagnóstico de ese vehículo. Esto es a través de un escáner. Estábamos realizando la verificación de parámetros en tiempo real y estos se encontraban en óptimas condiciones. Estábamos visualizando diferentes señales. En este caso, estábamos viendo el tiempo de inyección, las revoluciones del motor, estábamos analizando el comportamiento del sensor de oxígeno tanto delantero como trasero. Aquí tenemos la lectura de ambos. Y durante esa operación empezamos a observar algo. Miren muchachos, el escáner
dependiendo del tipo de escáner, en este caso estamos trabajando con un escáner lounge, nos está mostrando en tiempo real el voltaje de la batería. Entonces aquí observamos algo durante las pruebas de conducción y las pruebas de verificación de componentes, y es que bajo ciertas condiciones había una alteración. En este caso, el voltaje de alimentación es de 14.35 voltios, un poco alto, pero bueno, el regulador en este vehículo lo permite que llegue hasta esos valores. Pero cuando activábamos ciertos consumos en el motor, vimos un comportamiento normal acá, que es el que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces aquí estábamos haciendo verificación de parámetros en tiempo real y había momentos en los que teníamos un comportamiento para observar detalladamente en esta parte del voltaje de alimentación. Y es precisamente este, muchachos. Había ocasiones en las que encendíamos consumos con el motor en funcionamiento y poníamos, por decir un ejemplo, luces altas. Entonces, cuando activamos las luces altas, el voltaje caía a este valor. Poníamos también una carga como era el aire acondicionado. Cuando se empieza a activar cíclicamente el compresor del aire acondicionado, veíamos que había alteraciones de este voltaje, entonces subía al voltaje que vimos en la diapositiva anterior, estaba sobre 14 voltios, y había momentos en los que al hacer el consumo o al activar el consumo, ese voltaje caía. Entonces, estas son las pruebas importantes que tenemos que tener en cuenta, porque si bien en este caso ya habíamos borrado código de fallas, pues el código P0300 con el que llegó el vehículo se había borrado y no era un código permanente, pero ya nos había dado como cierta información. Entonces en este momento códigos de avería no habían, pero sí el escáner nos permitía visualizar un parámetro importante y era el voltaje de referencia en diferentes condiciones de manejo. Entonces cuando tenemos una alteración en este voltaje, empezamos a observar que esta falla puede estar asociada al voltaje que le está entregando la batería a la computadora. Entonces es muy sencillo cómo analizar esta información y podemos empezar a visualizar en dónde es que tenemos una falla y en dónde no, para evitar hacer reemplazos innecesarios. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué representa la capacidad en amperios hora y cómo influye realmente? Bueno, entonces tenemos nuestro vehículo para el caso de estudio y tenemos nuestra computadora. La capacidad en amperios hora es esa energía que tiene disponible la batería para suministrar eficientemente y cubrir los requerimientos del vehículo. ¿Qué nos estaba pasando? Que mientras el motor estaba encendido, la energía disponible de la batería era suficiente para alimentar esa operación. Pero cuando se le ponían consumos adicionales como las luces o como el aire acondicionado, y en este caso el compresor del sistema del aire acondicionado que tiene un consumo cíclico, entonces ahí veíamos que se estaba presentando alteraciones en la energía que estaba entregando la batería, y eso se estaba viendo reflejado en una falla de funcionamiento del motor, que en este caso nos estaba generando el código de falla P0300. Entonces tengan muy en cuenta que la capacidad en amperios hora depende de esa energía que tiene disponible la batería para ser entregada, y que con el paso del tiempo o con el desgaste de la batería empieza a irse reduciendo, y ahí es donde eso se ve reflejado como una falla de funcionamiento. Para el caso de este vehículo que estábamos trabajando, era una falla ocasional cada vez que se activaban ciertos consumos en el vehículo. Entonces, eso es a lo que hace referencia la capacidad en amperios hora. Ahora, otro punto: diferencias entre capacidad nominal, real y disponible. Entonces, ¿qué tenemos acá? La capacidad nominal de esta batería es lo que ella para la cual está diseñada y lo que tiene capacidad de entregar. Entonces voy a citar un valor general, por decir.
ella en su etiqueta trae esa información, entonces puede ser una batería que entrega 100 amperios hora. ¿Qué quiere decir eso? Que durante una hora tiene que soportar la capacidad de entrega, si tuviera un consumo de 100 amperios, para que llegue a su voltaje límite, pues el voltaje de trabajo que está por encima de los 10 voltios. Entonces, ese es lo que conoceríamos como la capacidad nominal, pero la capacidad real y la capacidad disponible no es lo que está en la etiqueta, sino lo que realmente tiene para entregar la batería. Y eso depende mucho de las condiciones de trabajo. Una batería nueva debe tener y cumplir con la capacidad que tiene escrita aquí en la etiqueta, pero con el paso del tiempo, esa capacidad va disminuyendo. Entonces tengan muy presente, la capacidad nominal es lo que tiene en la etiqueta la batería, pero la capacidad real y disponible es lo que está para ser entregado al vehículo y que corresponda con los consumos o con los requerimientos de los sistemas del mismo. ¿Ok? Y luego de lo que hemos visto, empiezan a surgir una serie de preguntas que nos van a poner a reflexionar en el momento de hacer diagnósticos si estamos siguiendo una serie de rutinas importantes para hacerlos de forma eficiente. Entonces, bueno, una de las preguntas está relacionada con el tema de la caída de tensión bajo carga. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Por qué dos baterías con el mismo voltaje pueden tener desempeños completamente distintos? Y eso viene de acuerdo a la capacidad interna de la batería. Podemos tener dos baterías equivalentes que tienen el mismo voltaje, pero las dos tienen capacidades internas diferentes, porque una que está en óptimas condiciones tiene sus placas nuevas, están al 100% de su capacidad, tiene el ácido o el líquido internamente en buenas condiciones, y eso la hace una batería que nos va a pasar la prueba eficientemente, mientras que otra batería similar tiene también voltaje, que es lo que nos está midiendo como la carga, pero la capacidad interna es deficiente, porque ya tiene celdas desgastadas, porque ya ha tenido cierto tiempo de trabajo, porque el electrolito ha perdido sus propiedades. Entonces, esa es la forma en la que externamente parecen iguales, pero internamente no están en las mismas condiciones. Otra pregunta, ¿cómo la capacidad determina la estabilidad del voltaje durante la demanda de corriente? Eso fue lo que vimos, muchachos, con los dos pantallazos del escáner. Mientras no tenga muchos consumos, el voltaje está dentro de los parámetros normales, está por encima del voltaje nominal. Lo que está entregando el alternador es lo que se necesita para suplir ese requerimiento, pero recuerden que la batería es la que estabiliza ese circuito. Entonces, si yo tengo un buen alternador, pero tengo problemas en la batería, es donde vamos a tener esas causas de la falla que estamos en estudio en este momento. Entonces, esa sería la razón por la cual la capacidad determina la estabilidad de voltaje durante la demanda de corriente. Si no tenemos muchos consumos, la capacidad de la batería nos va a suplir esa necesidad. Pero cuando activamos consumos como las luces o como el aire acondicionado, ya esa capacidad no es suficiente y empezamos a evidenciar problemas. Y en este caso, el problema se había reflejado como una falla de funcionamiento del motor y estaba generando un código de falla P0300 que nos estaba indicando problemas en el sistema de entrega de energía o en el sistema de encendido, pues hablando de la parte del encendido del motor. Y la relación entre resistencia interna, caída de tensión y pérdida de potencia. Muchachos, si la batería tiene deficiencias internas, allá vamos a tener una resistencia porque nos está entregando correctamente la energía. Y la caída de tensión está asociada a la pérdida de potencia, pero hablamos de la potencia es de la capacidad que tiene la batería para suministrar energía. Entonces, si tenemos resistencias internas por deficiencias, vamos a tener una caída de tensión y eso se nos va a ver reflejado en una pérdida de potencia del sistema. Y aquí es donde se nos estaba generando el código P0300 cuando activábamos los consumos en el vehículo. Ahora vamos a ver los efectos de la pérdida de capacidad.
Bueno, muchachos, por qué la baja capacidad afecta el arranque, el alternador y los sistemas eléctricos en vehículos modernos? Porque si no tenemos una batería con la suficiente capacidad, todas estas exigencias que le estamos haciendo al sistema de suministro de energía se van a ver reflejados en fallas. Entonces, si vamos a dar arranque y la capacidad no es suficiente, vamos a tener un vehículo con dificultades de encendido. El alternador se ve afectado, el sistema de entrega de energía del alternador se ve afectado porque la batería, que es la que se encarga de estabilizar el sistema, si está deficiente, pues esa energía que entrega el alternador no se va a aprovechar correctamente. Y los sistemas electrónicos, entre más modernos, más requerimiento energético están exigiendo. Entonces, si la batería no está en capacidad de entregarlos, muchachos, eso se va a ver reflejados en fallas, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el código P0300? Muy sencillo. Había un momento en el que al encender las luces, el voltaje que llegaba a la batería y el consumo de energía, el amperaje, no eran correctos. Entonces, mientras las luces estuvieran apagadas, la batería suministraba el requerimiento energético para el sistema de encendido. Pero al prender las luces, esa energía tenía que repartirse entre el sistema de encendido y las luces del vehículo, entonces se quedaba sin suficiente energía el sistema de encendido y nos encendía un código de falla P0300 por fallas aleatorias en las bobinas. Entonces se dan cuenta cómo se relaciona este código de falla con el efecto de que la batería no esté entregando o no tenga la capacidad de energía suficiente para alimentar el sistema de encendido. Bueno, y hay una relación directa entre la capacidad de la batería y el código P0300 y con la mayoría de los códigos asociados al sistema eléctrico. Entonces no quiere decir que una batería siempre, deficiente siempre nos va a generar el código P0300, sino que para el caso de este vehículo era lo que nos estaba presentando. Pero hay muchos códigos de falla asociados a baterías deficientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprender mejor el código y verificar o al menos descartar que la batería no me esté generando esa alteración. Antes de ponernos a hacer, por ejemplo, reemplazos de bobinas o desarmes robustos, si tenemos la información para verificar los subsistemas y vemos que están bien, pues podemos descartar que la falla no esté en el subsistema o si de entrada podemos verificar las condiciones de la batería, podemos ahorrarnos un camino muy largo y poder identificar anticipadamente dónde podemos estar teniendo problemas. ¿Y por qué creen que pasa esto? Porque muchachos, la batería es fundamental en el sistema de alimentación de energía y no es solamente para darle arranque al vehículo, es para estabilizar el sistema. Está muy claro que el alternador suministra energía mientras el motor está encendido, pero la batería es la que se encarga de estabilizarlo. Si tenemos problemas en la batería, pues la entrega suministrada por el alternador no va a ser eficiente. ¿Ok? Bueno, muchachos, nos gustaría saber qué opinan de la información que les entregamos el día de hoy, así que les pedimos el favor de que nos dejen sus comentarios aquí en la parte inferior del video. Entonces, queríamos trabajar el objetivo de la charla para que ustedes se hicieran esta pregunta. ¿Cómo hacer parte del 1% que está evolucionando en el diagnóstico automotriz avanzado? Y eso se logra a través de las charlas que les estamos dando, la información que les estamos suministrando, pero lo más importante, muchachos, empezarlas a poner en práctica para que el diagnóstico sea cada vez mucho mejor, evolucionen en esa parte que están ejecutando diariamente al enfrentarse a fallas con los vehículos y que en ocasiones pueden verse afectadas por más información, por poner en práctica conceptos o por aplicar lo que en este caso estamos mostrándoles durante la charla del día de hoy. Bueno, ya vamos llegando al final de la clase 2 y quiero hacerte una pregunta. ¿Le habías dado tanta relevancia a la batería en tus diagnósticos? ¿Te habías imaginado
que muchas fallas están asociadas a la capacidad interna de la batería y en ocasiones solamente estábamos mirando el voltaje de la misma. No es el 100% de las fallas, eso está claro, pero sí tiene una incidencia importante en el diagnóstico y es algo que podemos hacer de forma anticipada. Entonces, en la clase del día de mañana les vamos a enseñar cómo podemos hacer estos diagnósticos eficientemente, de forma rápida, pero sobre todo cómo transmitírselo al cliente y cómo implementar una rutina para que esto se ejecute a cabalidad en todos los vehículos que se están atendiendo, ya sea que se vayan a diagnosticar por fallas de sistema eléctrico o por cualquier otro problema. Aquí tenemos una oportunidad para mostrarle al cliente en qué condiciones está su batería, en qué condiciones está su vehículo y poder anticiparnos a fallas que más adelante pueden verse reflejadas en problemas o en mal funcionamiento de los respectivos vehículos. Muchachos, en la clase de mañana hablaremos sobre los puntos complementarios que les vamos a entregar con un PDF sobre la rutina de diagnóstico y queremos que tengan esto muy presente. Tener información técnica sin poderla aplicar o poner en práctica es como estar al volante de un vehículo con el motor encendido, pero sin colocar la marcha. Aceleras y aceleras, pero no avanzas, es decir, que no pasa nada. Entonces, eso mismo sucede con el conocimiento. La idea es que ese conocimiento se ponga en práctica para poder aprovecharlo eficientemente y que es algo equivalente a tener el motor encendido pero colocar el cambio y empezar a avanzar en diagnósticos más ágiles, más eficientes, en solucionar fallas mucho más rápido, en tener menos reprocesos y en ocasiones evitar la compra innecesaria de componentes que luego de que ya se traen y se instalan en el vehículo, la falla persiste y eso siempre genera inconvenientes e incluso de cara al cliente es una práctica que no es recomendable. Entonces, muchachos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden lo siguiente, los invitamos a que se suscriban al canal para ir creciendo en alumnos, en audiencia y que esta información llegue a muchas más personas y tengan muy presente que este entrenamiento llega a ustedes gracias a la alianza Importadoras Asociadas con Tecnicentro Los Colores. Son dos empresas dedicadas a la parte de repuestos y a la parte de maquinaria automotriz que están disponibles para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy y los esperamos muy puntuales mañana. Feliz noche.